Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jedic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, ¿qué tal, Agustín? ¿Cómo andás? Hola Milan, ¿todo bien? ¿Y vos? Muy bien, muy bien. Estamos en el episodio número 4, titulado Por la rotonda en contramano, en relación a una especie de segunda parte o de extensión de lo que fue el episodio número 15 de la segunda temporada, titulado A la Rosada en contramano. El título de aquel episodio, A la Rosada en contramano, era en relación a que se movió desde el Congreso hacia la Rosada en el acto de Asunción, en contramano en relación a su tráfico habitual de, de la Avenida de Mayo, y también en relación a sus características como político, ¿no? No solo en contramano porque ha hecho ese movimiento, sino por diferentes acciones que ha realizado desde la posición de candidato en campaña, luego ya como presidente elegido, pero no en funciones, dando a entender que probablemente toda su carrera política sea en contramano. Y es un poco lo de lo que vamos a hablar hoy en relación a los últimos hechos que ocurrieron en relación a la presidencia, pero también se puede trasladar incluso desde el 10 de diciembre. Pero vamos a hablar de lo que ocurrió en las últimas semanas. También le agregamos esto de la rotonda, de ir por la rotonda en contramano, porque hicimos 2 episodios el año pasado sobre la cuestión cíclica de Argentina, ¿no? De que parece que cambia todo, pero no cambia nada. Entonces, con esa idea, dijimos, bueno, gráficamente, ¿no? Vamos por la rotonda de Argentina, que todo sigue igual, eh, pero en realidad él va en contramano por esa rotonda. En aquellos episodios también lo que decíamos es verdad, parece cíclico, pareciera una rotonda, pero eso si lo mirás desde arriba. Ahora, si vos mirás en otro corte la situación, en realidad es una espiral, porque estamos yendo en círculo, pero hacia abajo, recordando la novela de Máximo Michinili que comentamos con él en el tercer episodio de la primera temporada. Justamente hay muchas acciones del gobierno argentino, muchas miradas, muchos prejuicios, muchas hipótesis que se repiten a lo largo de la historia en Argentina. No vamos a decir toda la historia de Argentina, pero es un país dentro de todo joven, por lo tanto se vuelve a tropezar con la misma piedra. No vamos a hacer un orden cronológico, sino que vamos a hacer ciertas características de los sucesos de los cuales vamos a hablar. Obviamente que el más impactante, por lo escandaloso, es la designación por decreto de dos ministros de la Corte, ¿no? Que sería Manuel García Mansilla y el señor querido Ariel Lijo. Para mí que el que le escribió el decreto a Macri de designación de Rosencrantz y Rosati está trabajando ahora siguió trabajando en la Rosada y es el que escribió el mismo decreto porque la verdad que tropezar otra vez con la misma piedra, con todo el problema que le creó a Macri, realmente eh, hay que ser boludo, hay que ser boludo. No me cabe otra explicación. Ah, hay muchos que dicen, intentaron tapar el tema de, de Libra con esto, con la famosa frase esta de que siempre eh, acelera a Milei en la curva. Bueno, a mí que tanto me gusta la Fórmula 1 y las carreras de autos, cuando vos acelerás demasiado en la curva, terminás afuera, ¿eh? Terminás afuera, seguro.
Capaz que una curva o dos la agarraste bien y ahí justo usaste el peralte y demás, aceleraste, entraste cerrado y te sirvió. Pero si todo el circuito vas acelerando en la curva, terminás contra la pared o en la leca, seguro. Totalmente, porque de verdad querer tapar un escándalo como fue el de CryptoGate con otro escándalo, incluso peor, es muy llamativo. Porque lo de CryptoGate era algo mucho más mediático en nivel en Argentina, porque la verdad que no hubo tantos damnificados dentro del país. Iba a quedar en la esfera de lo público, iba a restarle imagen. Es verdad, nadie se, en la gente hoy, por llamarlo así, en la calle no se habla tanto quizás de los ministros de la Corte, pero es un escándalo institucional. Y además de ser un escándalo institucional, es un escándalo político, porque muchos que estaban alrededor tuyo de aliados políticos hoy se ven entre la espada y la pared. Como por ejemplo el mismo PRO. Macri ya salió a hablar que el partido aparentemente va a tener una posición en conjunto rechazando esta designación, estas dos designaciones, no tanto por la cuestión del mecanismo, que si bien Macri lo critica, sino por quién es Ariel Lijo. Claro, ese es el segundo punto, ¿no? El primero es el mecanismo que, bueno, puede ser que los del PRO no quieran estar en contra porque si no, che, ustedes hicieron lo mismo, ¿no? Lo entiendo. Yo no lo hice y yo sí lo puedo criticar y puedo decir, no, no está bien, no está bien. No está bien. Además, hace tanto tiempo que está el pliego, bueno, busquen, y si no sale, pongan a otro, ¿no? Alguno va a decir, no, porque estos son neomaquiavelistas y mirá qué bien que manejan, con solo 6 senadores pusieron dos ministros. Eh, de esta manera le resta credibilidad en un montón de cosas. Y no solo con la gente de a pie en Argentina, también con los inversores internacionales y demás. Estos dos van a estar por un año, si no los voltean antes. Y después, que él esperará que, bueno, que hagan un buen papel y entonces el Senado termine ratificándolos, pero es muy endeble, ¿no? Y estamos buscando salir del pozo y del pozo salís firme, no endeble. Y por otro lado está, ¿quién es este el hijo? Otro gran tema que le resta. Y se lo viene diciendo un montón de gente. ¿Cuál es el problema de decir, che, ¿sabes qué? Tenés razón. No, no era el mejor candidato. Es más, no lo querés reconocer para no quedar mal. Bueno, no lo reconozcas, no hace falta. Eh, Déjalo caer ahí, presentá otro, presentá dos, tres más, cuatro más, que tengan 5 opciones y que de las 5 elijan dos, los senadores, por ejemplo. Hacerle una terna. Bueno, elijan ustedes, que así se hace como se eligen los jueces, con ternas. Eh, pero no, empecinado. Entonces ya ahí uno empieza a pensar, che, ¿qué hay detrás de esto? ¿No? ¿Qué hay detrás? Porque es el único tipo de la Argentina que sabe lo que sabe el hijo. Ciberseguridad, este, había dicho Milei en una oportunidad. Se ve que Capaz que no sucedía lo... no lo consultó con lo de Libra, ¿viste? Pero bueno, eh, es el único tipo que hay. No pueden presentar 10 candidatos, ¿no? Muestra que hay algo de atrás, ¿no? No sabremos bien qué es, difícil saberlo, muchos rumores, pero claramente algo hay, porque si no, no se explica. Además, a 3 días de que, bueno, un poco más en realidad, porque justo cae fin de semana, que se reanude la actividad parlamentaria. Claro. Por lo tanto, Es más, me parece que fue un en la semana, sinsentido. en la semana tuvo dictamen favorable el pliego de hijo en la comisión. En la comisión. Ujú. Sí, sí, se iba a tratar tarde o temprano. Me parece que fue a apresurar un poco la cuestión, que no tiene ningún sentido, lo ponen en una situación bastante incómoda, pero también se ponen incómodos ciertos aliados políticos, porque si bien hay figuras como Mauricio Macri, que ya salieron a criticar al hijo, bueno, ya hay otros que mantienen reservas,
Sobre todo porque el hijo tiene una gran capacidad de caerle bien a muchas personas y al amplio espectro, porque es una persona muy, eh, muy bondadosa, por lo Claro, eso te iba a tanto es decir. amigo, Todo el mundo sí, lo es debe amigo de Paola. varios, tal cual. Pero ponen aprietos a la política en un momento que me parece que no tiene sentido. Es decir, el timing es una cuestión de timing, más allá de una cuestión institucional que es negativa, a mi parecer. Recordemos lo que fue la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, criticando en su momento cuando el hijo fue presentado. Pero bueno, es un tema que lo manejó muy mal el gobierno nacional. No sabemos a qué punto esto puede afectar en la imagen, pero sí es verdad que es una bandera que el PRO puede levantar para diferenciarse en una próxima campaña. Un votante que quizás no está nacionalizado, por así decirlo, si no es un perfil que se encuentra en todos los rincones del país, pero sí que está muy regionalizado, donde el PRO quiere hacer su base política, que claramente es la capital. Ujú, Y algunos otros ciudades muy importantes y populosas de la Argentina, del interior, donde sí puede ser una demanda donde sí puede ser una demanda que tenga mucho arraigo, porque convengamos de que la cuestión del hijo es algo que responde más a un votante de clase media con ciertos estudios alcanzados, es decir, no es que le preocupa al resto a todo el país por una cuestión de que los problemas a veces son más urgentes. sí, pero convengamos que tampoco es que a nadie le sobran muchos votos. Más Tal allá cual. de que los libertarios digan, no, el presidente más votado de la historia argentina, no, no, eso fue balotage. No. Tus votos son los de las PASO, 30%, que no es despreciable, es un montón, pero 30%, no llegás a ganar en primera vuelta. Entonces, no es que te sobran votos. Si perdés 2, 3 puntitos, ya estás en 28, 27, no en 30. Perdés 2 puntitos más por otra cosa, estás en 25. Ya sos una minoría, ¿no? Entonces, y ni que hablar los demás, tampoco. A nadie le sobra voto como para ir perdiéndolo por todos lados, ¿no? Entonces, estas cosas son importantes a tener en cuenta. Yo creo que hacen una lectura equivocada de cuántos votos realmente tienen. Ahora van a decir, bueno, pero ahora en las elecciones no les va a ir mal. Eso lo dije yo la vez pasada. Sí, es verdad, no les va a ir mal. Y capaz que sacan 40 y algo en algunos lugares. Seguramente, es muy probable. ¿Ese es el voto duro, fijo para ser presidente de vuelta? No, no, no. No nos equivoquemos. Una cosa es una legislativa de medio término y otra cosa es después. Una cosa es la primera mitad del gobierno cuando el único objetivo era solucionar la inflación y lo están logrando bastante bien. Y una vez que pase eso, bueno, la fórmula política puede cambiar y las demandas pueden ser otras. Y ahí hay que ofrecer otras cosas. Y ahí es donde todas estas cosas empiezan a pesar. Lo dijimos la semana pasada. Además, venimos de dos gobiernos donde las legislativas le fueron como un antes y un después. Exactamente. Recordemos el de Macri, donde ganó, donde le fue muy Sí, bien, y después en 2019 perdió, y luego en el Unión por la Patria, frente de todos en ese momento, de Alberto Fernández, donde luego que les haya ido muy mal en las elecciones legislativas, prácticamente fue un desgobierno, digamos, no existió más. Desde esa fecha al 2023 fue un desastre y se exactamente. mataban entre ellos. Así que la cuestión de las legislativas es un tema muy importante, pero como bien decís, no hay que mirarlo como, ah, listo, ya está. Ahora la Argentina va a ir en punta porque ya está, es el fin o algo por el estilo. Una posición milenarista presente en Javier Milei. Sí. Pero para pasar a otro tema ya y cerrar con este, se han salido a hablar varias personalidades, entre ellos Maqueda, por ejemplo, que es muy interesante, Sí, lo vi. porque fue ministro de la Corte hasta hace muy poquito, hasta diciembre. Y
Obviamente no habló sobre las personalidades, porque es algo que él prefiere reservar, más que nada por su papel como ex integrante de la Corte Suprema, pero sí criticó las formas, los mecanismos. Y hasta incluso este decreto puede ser tratado de inconstitucional, ¿no? Igual para eso hay todo un mecanismo y demás, pero esa fue su opinión respecto a la designación de García Mancilla y Lijo Sí, por también, decreto como ministro para de la Corte. un detalle muy chiquito, pero que no es tan chiquito, es la licencia que pidió el hijo, que también la tienen que tratar la Corte. Ujú. Entonces la Corte parece que va a aplazar la toma de juramento unos días hasta decidir sobre la licencia. Y ahí después el hijo va a tener que decidir si quiere asumir o no. Si le revocan la licencia, aclaremos, él es juez de un tribunal federal. Él, para poder ser juez de la corte, tiene que renunciar a eso. Una vez que renuncia, chao, fue. No puede volver después a su puesto anterior, a menos que el Senado de vuelta lo ponga, la terna, todo ese proceso que conlleva muy complejo. Eh, entonces él pidió licencia, porque como está por un año, si después no lo fijan en la corte, vuelve otra vez al juzgado, donde tiene muchísimo poder, muchísimo poder. Es el juez con menor porcentaje de causas en su haber elevadas a juicio en toda la República Argentina, a nivel federal, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el poder que tiene? No elevar a juicio las causas. ¿No? Le cae una causa importante y la duerme ahí y el damnificado, el implicado, uno se ve perjudicado y otro se ve beneficiado porque no lo juzgan, ¿no? Bueno, ese es el poder que tiene. No lo quiere largar, a menos que sea juez de la corte. Bueno, la corte tiene que decidir, ¿le da la licencia o se la deniega? Si se la deniega, tiene que renunciar. ¿Va a renunciar para estar un año en la corte? Y después veremos. Esto pasa en los próximos días, ¿eh? Hay que estar atento porque va a ser muy interesante. Sí, va a ser medio de película, y para colmo en la Corte Suprema hay antecedentes donde revocaron la licencia, por lo tanto no Sí. sería como la primera vez que se le ha revocado la licencia a alguien, a un Sí, juez justo obviamente. Maqueda, en esa entrevista que vos decís, él menciona de un camarista que había pedido licencia en su tribunal de primera instancia y le dijeron, no, no, creo que en la década del 70. Y viste que en la corte a ver, ¿qué hicieron en la década del 70? Ah, en el 70, entonces decimos que no. Por eso puede suceder que se la revoquen. Vamos a ver. También hay una cuestión de timing que Rosati siempre habla. Los problemas de la política que lo resuelva la política. Puede ser que esa especie de tiempo es como, che, no me tires este cajón, Sí. intenten hacer algo, pero bueno, si tienen que, que decidir, decidirán. Otro de los temas donde va en contramano, pero esta vez no va en contramano en una dirección nivel país, sino que va en contramano respecto al mismo, es lo que sucedió con Clarín en los últimos días, con el grupo Clarín, que es más allá del diario, ¿no? Porque Clarín compró Telefónica y el gobierno, lo cual es raro que sea el gobierno como tal y no un X, porque de última, un X que denuncie, va a investigar si esto se trata de un monopolio. Lo cual es probable que tenga razón, la justicia después, luego lo decidirá, pero llama la atención porque Javier Milei ha defendido los monopolios en diversas ocasiones. Nosotros lo hemos tratado respecto a la charla de Tex, perdón, respecto a la charla que dio en Davos, el cual hicimos un episodio de Tex a Davos en el Muy centro exitoso, temprano. por cierto, que hay gente que lo ha empezado a escuchar últimamente. No sé si viste las métricas, que hay gente que está escuchando de vuelta ese episodio. O gente que no lo había escuchado, pero Mira, lo ha escuchado. Interesante. bueno, en ese episodio se critica la adhesión al monopolio de Javier Milei, pero no ha sido el único lugar donde ha defendido el monopolio, también lo ha hecho en otras ocasiones.
aclaremos que no es que hacen una presentación, bueno, esto me parece monopolio y se acabó, porque sí. No, hay todo un arreglo institucional, la Ley de Defensa de la Competencia 25.156 y sus modificatorias, que establece qué es un monopolio y cuáles son las características para evitar que una empresa compre a otra, que se fusionen. Está todo bastante establecido. Esto es de finales de los 90, con lo cual no es arbitrario tomar esa decisión. No, tal cual. Y la justicia va a tener que decidir si realmente corresponde. Es probable, por lo grande que es Grupo Clarín, Sí, que se trate. incluso te diría Pero que la ley también establece no solo monopolios, si ya con tener una posición dominante que luego permita convertirse en un monopolio, también se le puede impedir a una empresa comprar a otra o fusionarse, etcétera, ¿no? O incluso ha habido muchos casos en los cuales se les ha impedido diversificar su actividad verticalmente, ¿no? O sea, completar toda la cadena de valor que impide que entren en el medio pequeños competidores, ¿no? Y está bien, lo hemos dicho muchas veces, porque los monopolios son muy eficientes produciendo bienes, pero para el bien común no son para nada buenos, por un montón de motivos. Y acá la cuestión que haces vos mención, pero va en contra de lo que mi ley dice. sí, a ver, yo dije algo que el episodio anterior que pudo haber sonado bastante chocante, de que no es un buen teórico economista, lo cual lo afirmo. Yo tampoco lo soy, pero me doy cuenta que él no lo es. Porque para hablar a favor de los monopolios, no cita ni a cinco economistas que vos digas, bueno, hizo un recorrido teórico, argumentativo, que dice, me convenciste. Cita un artículo de Rothbard, que, dicho sea de paso, no es economista. Un artículo que escribió en una revista, en un diario, en una revista, encima, obviamente, acorde a los ideales de Rothbard. No es que escribió en un artículo en una revista científica Con con todos referato, los honores. claro. Eh, y bueno, a través de ese artículo de Rothbard, que para él fue una iluminación, defiende los Perdón. monopolios. Iluminación, vimos un video, creo que me lo pasaste vos, un video en la semana donde Milei dice, esos textos los leí cuando ya llevaba 20 o 25 años de dar clase. Y yo hice un poco la cuenta, ¿no? Y él tiene 56. Si empezó a los 22, o sea, ¿qué? Hace 7 años conoció a Rothbard, hace 5 terminó la pandemia, que es cuando arrancó él su periplo político. O sea, 2 años antes de la pandemia recién él tiene estas ideas. Nunca antes era un economista, un econochanta común y corriente. Eh, 20 años dando clase y recién conoce. No, eso es porque tira, no. 20 años, lo mejor gobierno, esto es mejor, no sé qué, todo es lo mejor de la historia. Lo único, lo más grande, parece brasilero, no argentino. Más grande más grande del mundo, todo. Bueno, sentémonos y hagamos discusiones serias. Y cuando vos decís que cita solo un paper de Rothbard, totalmente. Tanto en la macro como en la micro, y en la micro es donde más me interesa llevar el debate, todos los modelos de competencia, eh, perfecta, imperfecta, monopolístico, duopolios, etcétera, están muy bien estudiados. Y está bien claro qué efectos tiene cada uno en la sociedad. Y el monopolio claramente tiene un efecto negativo. Ya hemos citado un veces a Simon y Robinson, los últimos ganadores del premio Nobel. Ellos claramente explican cómo actitudes monopolísticas generan decrecimiento económico, no crecimiento. Menos desarrollo y no más desarrollo. Obvio, para el dueño de la empresa tiene un crecimiento patrimonial fenomenal, ¿no? Pero no para la sociedad, porque no hay competencia, eh, no hay otras, cómo salir del monopolio.
O consumís eso o no consumís nada y ponen el precio y la calidad que ellos quieren. Después, bueno, él defiende que el monopolio es bueno siempre y cuando no sea en consonancia con el Estado. Difícilmente existe un monopolio en el cual no haya habido relación con el Estado. Uno podría decir, bueno, el de Clarín, no, ahora, no, y por eso su enemistad. Ahí iría en contra de él, pues al final el Estado no está en el medio y Clarín compra, bueno, entonces hay que aplaudir al grupo Clarín, pero es como que Pero mirándolo desde lejos, es un tipo que va por una rotonda en contramano. Claramente, ¿no? Todo lo que estamos diciendo, mirás para afuera, así, te haces zoom out y mirás y decís, che, ¿qué hace ese con un auto rojo yendo a fondo por la rotonda en contramano? ¿No? Capaz que no le pasa nada y llega a destino, ¿eh? Pero bueno, qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo? no es muy racional perder tanto tiempo en la rotonda. Exactamente. Y además, cuando pasás mucho tiempo en la rotonda, si te quedas encerrado en ese típico chiste británico que quedas encerrado y dando vueltas y nunca puedes doblar, bueno, ahí ya va a estar en un gran problema. Y en eso lo quería relacionar con la cuestión de la política exterior de este gobierno, en relación principalmente con lo de Ucrania, ¿no? Recordemos lo que era Zelensky en Argentina, el día de la Asunción, el helicóptero que envió a Argentina para ayudar a las tropas ucranianas. Todo le puedo llamar así, acting en relación a la cuestión ucraniana, que se cayó en la votación en la ONU del último lunes, en el cual Ucrania pedía que Rusia retire las tropas y Argentina se abstuvo. Da a entender que la jugada fue en relación a Estados Unidos, que votó en contra directamente, en conjunto de Rusia, Israel y otros más. Lo cual es totalmente llamativo, porque se supone que si defiende a Ucrania debería haber votado a favor, como lo hizo Europa, que prácticamente votó aislada. Pero bueno, como bien señala Patricio Justo en su artículo escrito publicado en El Liberal, votó en conjunto con los BRICS, grupo del cual se retiró, en excepción de Rusia. Perdón. Publicado primero en Infobae, se lo bajaron y lo publicaron después en el Liberal. Cabe aclararlo. Bien, bien Patricio ahí siguiendo, intentando que no haya voces acalladas. Un artículo muy interesante en el cual analiza los últimos movimientos en relación a política exterior de Javier Milei. Y bueno, también fue en contramano ahora con sus ideas. Solo para contentar a la Casa Blanca, que la verdad es que si es ese el objetivo, uno no sabe hasta qué punto eso va a tener frutos. Claro. Ahí en el artículo, Patricio desliza una idea, ¿no? Que yo quiero tomar y ampliar. ¿Estamos haciendo todo esto para obtener financiamiento? O sea, ¿estamos cambiando nuestra política exterior para obtener unos mangos? Esto puede incluso afectar la cuestión Malvinas, ¿no? Porque Argentina siempre votó en contra de cualquier invasión que genere una potencia sobre otra. Eso también lo menciona Patricio en su artículo. Pero vamos a pelearnos con todo el mundo, dejar de comerciar con China, Brasil, él también lo menciona, pero nosotros lo hemos dicho un montón de veces. China, Brasil, vamos a romper el Mercosur, a dejar de insistir con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que son claramente nuestros socios históricos, culturales, políticos, para alinearnos con Estados Unidos, con un gobierno que va a durar 4 años y no sabemos si después cambia todo. Es muy probable que el trampismo siga por un tiempo, los demócratas están este, muy desorientados, pero es una apuesta un poco grande, ¿no? Cambiar nuestra política exterior por unos mangos para después que para dolarizar. ¿No era que Argentina crece por sí misma? ¿No? Otro concepto de la rotonda de volver siempre, ¿no?
No, Argentina anda bien, anda mal, anda bien y después anda mal, y después se recupera, y después le va mal y se recupera. No, esperá, eso es una espiral. Nos va mal, y después nos va mal, y después nos va un poquito menos mal, y menos mal, y mal, y menos mal, y mal, y así estamos cada vez para abajo, ¿no? Eh, Según Milei va a decir, queremos romper esa lógica y salir. Sí, pero eso lleva tiempo para poder lograrse. Entonces vos te vas a alinear con Estados Unidos e Israel ahora ciegamente, hacer todo lo que te diga la Casa Blanca. ¿Para qué? Para que te financien, para después dolarizar. ¿Y después qué? ¿Qué viene después? ¿El monopolio de Elon Musk? La verdad que no, prefiero que no, gracias. Que venga Elon Musk, que compita, pero no que... En el artículo que mencionamos en el streaming el lunes, la entrevista que le hicieron a Steve Bannon, recordamos, Steve Bannon, una de las alas dentro de tantas que tiene el trumpismo, su estratega de campaña, en esa entrevista advierte, che, miren que los tecnofeudalistas de Silicon Valley no son unos muchachos que trabajan por el bien común, trabajan por su propio beneficio y creando monopolios para poder tener la mano de obra más barata posible. Punto. Y hasta dice, han creado un apartheid incluso en Silicon Valley. Bueno, ¿eso queremos seguir? ¿Ese es el modelo? Es para debatirlo, ¿no? Porque trae muchas consecuencias negativas. Totalmente, no tiene ningún sentido en relación a la decisión de Ucrania, que vuelve a poner a la oposición en aprietos. Esto es lo más divertido para mí sobre la posición del PRO, que sigue en un vaivén y no sabe dónde moverse, porque estuvieron todos con la bandera de Ucrania hasta hace un par de meses y ahora dicen, ¿qué hacemos? Bueno, Sí. pero Déjame decir a los oyentes que ahora en breve vamos a tratar el tema de las elecciones en Alemania y vamos a tomar este tema que dijiste, ¿no? El PRO no tiene norte, está ahí, no sabe por dónde quedarse. Bueno, es un punto, ya van a entender después cuando hablemos de Alemania por qué lo levanto ahora y digo que vamos a tratarlo después. pero lo de Ucrania realmente es escandaloso. Sí, eh, Totalmente escandaloso porque el caso de Malvinas es muy interesante, por ahí no se le da mucha importancia, porque Argentina siempre ha votado teniendo esto en mente, digamos, ¿no? De Malvinas es nuestra batalla, por así decirlo, diplomática, y cualquier jugada diplomática que dé a entender otra cuestión, después nos va a recibir como una piña. Yo la verdad no creo que esto le sirva a la Argentina como para conseguir un financiamiento favorable. A lo sumo, si la tasa de interés es 10 y te van a decir, bueno, ahora gracias a esto va a ser 9,8, 9,8. No creo que es un gran salto. Además del financiamiento, que yo también creo que va en esa línea, es una cuestión esto de la disrupción. Y en relación con The Economist, es hacer una especie de Trump devaluado. Y como dijo The Economist, las copias de Maga no siempre son buenas y pueden terminar muy mal. Y repito, lo de Ucrania es un escándalo, tuvo muchas repercusiones y ahora vamos a hablar un poco de ello respecto a Europa. Pero antes, para terminar con la Argentina, queríamos hacer una pregunta sacando al gobierno nacional del el foco. análisis, el foco, es si hay lugar, si hay espacio en el colectivo político, en el colectivo de los políticos que van camino a las elecciones legislativas, para otras caras, otras figuras, otros nombres, otras identidades que también se va a poder relacionar con lo de Alemania. Es muy interesante cómo en Argentina van cambiando continuamente las identidades políticas, porque hay dos personajes, uno que está en funciones, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró el espacio llamado Movimiento Derecho al Futuro. No tenemos mucho tiempo ahora para hablar del nombre y de otras características, pero seguro que el próximo episodio le vamos a dedicar un poco porque me interesa mucho ese nombre. Y luego del ex jefe de gobierno porteño.
Horacio Rodríguez Larreta, que, según lo que publicó en redes sociales, vuelve. Y te agrego un tercero que se sube al mismo bondi. Karina, la princesita, la tarotista, ¿no? Porque también ella está haciendo sus actos y a los que va poca gente, según dicen las crónicas, pero para incluir uno más en este rompecabezas, ¿no? En este bondi. Sale el bondi y bueno, al fondo que no hay más lugar adelante, ¿no? Vayan pasando para el fondo. ¿Entran todos? ¿Entran todos? Esa es una gran pregunta que te haces, ¿eh? Es una gran pregunta. ¿Entran todos? Y son como disputas de ahijados políticos, porque lo de Kicillof es en respuesta a Cristina, Kicillof es ahijado, y de Horacio Rodríguez Larreta hacia el Macri, el cual también es ahijado. Y esta cuestión de familiar de la República Argentina lo podemos relacionar a que Milei es hijo de Cristina o del kirchnerismo, es hijo del kirchnerismo y del macrismo. Así Así es. que los ahijados se pelean por la herencia, ¿no? Entran Sí. todos en la herencia. Vamos a ver quién es el que saca más participación. Ojo, que está bueno lo de la herencia, porque la legislación argentina dice que si no tenés hijos y falleces, te hereda tu hermana. Karina. Claro. Así que ahí va a haber una cuestión ahí Claro, yo me imagino, ¿no? filial. Está bien, si bien Kicillof es provincia y Larreta es ciudad, pero bueno, en cada distrito van a agregar, y Karina es ciudad también, supuestamente, van agregando oferta y el bondi que hacemos referencia es, bueno, es la cantidad de gente que vota, ¿no? El electorado. El elector llega ahí al cuarto oscuro y ve 10 opciones. ¿A quién vota? ¿Cuánto va a sacar cada uno? ¿No? Y ojo, no estoy en contra de crear partido nuevo. Yo creé un partido nuevo hace 20 años y me parece excelente que alguien que tenga una idea la lleve adelante y arme una institución que lo trascienda y que las ideas sean las que gobiernan esa plataforma. No es este el caso, te dije 20 años, 20 años, estos son 20 minutos, ¿no? El famoso, nunca me voy a olvidar, Massa hace 1000 años, ¿no? Dijo, no, hace 6 meses que venimos trabajando. Fua, decía yo. Nosotros llevábamos 15 o 10, no sé, con el partido, y él decía 6 meses. Fua, qué historia, ¿no? Esto también, bueno, porque perdí, me armo un partidito y entonces voy ahí y armo, cada uno arma su... Bueno, perfecto, armen. ¿Y cuánto voto va a sacar cada uno? ¿Es? Y bueno, va a ser interesante, va a ser muy interesante eso. ¿Qué identidad va a tener cada uno? ¿Qué lo diferencia? El elector, cuando se ponga ahí, diga, bueno, a ver, el pro puro, la reta, no sé, poner que los radicales vayan separados, Karina, ¿no está todo más o menos en el mismo espectro? Un poquito más, un poquito menos. Y uno va a decir, no, pasa que a mí me gusta con 2 de azúcar. Ah, bueno, entonces tomo voto este. Y yo mezclo, yo hago una de azúcar y una de edulcorante. No, yo le pongo stevia. Yo lo tomo amargo. Amargo, listo, amargo, perfecto. Y entonces ahí tenés, es como, ¿no? Muy... Bueno, vamos a ver qué pasa. Va a ser interesante. Y aclarando de que en estas elecciones probablemente varios van a suspender paso, varias jurisdicciones, ¿no? O sea, varias provincias. Eh, a nivel nacional ya se suspendieron las pasos. Por lo tanto, En Cava también. En Cava también. estas facciones van a tener que pelear por afuera, ¿no? No Exacto. dentro de las pasos, sino que por afuera. Exacto. Exactamente. Y son facciones porque todas responden a una especie de caudillo, sí, de tropa. Y, pero bueno, es típico, es cíclico en la política argentina, es otra de las características que podemos encontrar La rotonda. de la rotonda. Bueno, ahora sí hablemos de un poco de internacionales, que es mucho más divertido que analizar la cuestión nacional para mí, según yo.
Hubo elecciones el domingo pasado en Alemania, de las cuales vamos a hablar en un rato, pero antes quería hablar de la cuestión de Ucrania y lo hacemos más corto, ¿no? Porque se ha firmado una especie de acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Ucrania respecto a qué van a hacer sobre el conflicto, sobre la situación de ambos países en la actualidad. En el acuerdo bilateral no se ha hablado respecto a la seguridad nacional de Ucrania en ningún momento, sino que es una especie de acuerdo en el cual Ucrania se compromete, en conjunto con Estados Unidos, a formar una especie de fondo, en el cual el 50% de los ingresos que derivan de los recursos naturales de Ucrania irían a parar en ese fondo. En teoría, ese fondo sería para reinvertirse en Ucrania, aunque es bastante ambiguo. El informe es demasiado ambiguo, muy ambiguo. Un antecedente de esto fue el que se realizó en Irak luego de el asesinato a Saddam Hussein, como para tener un precedente en el cual Estados Unidos también estuvo presente. Pero hay muchos temores porque Rusia felicitó la firma del acuerdo y ya ha dicho Putin que no tiene ningún problema en que empresas estadounidenses incluso trabajen en los territorios ocupados por Rusia, territorios ucranianos ocupados por Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia ocupa, para más o menos tener una idea, algunos hablan del 50% de las tierras ricas en recursos naturales de Ucrania. No el 50% de Ucrania, sino de los territorios donde hay recursos naturales muy importantes, Rusia tendría casi la mitad. Por eso tanto interés en esas tierras. Además, eh, además Zelensky dijo que si es aceptado en la OTAN, Ucrania, él dejaría de ser presidente, renunciaría directamente. Déjame Bueno, hacer eso es un... una aclaración respecto a eso, que Trump está poniendo el foco, ¿no? Le dijo dictador sin elecciones. Y creo que nos olvidamos que en Ucrania no hay elecciones hace un montón de tiempo, ¿no? Y que las que iba a haber se suspendieron. Y yo entiendo que es difícil votar en medio de una guerra, pero ¿cuántos países han votado estando en guerra? Y me parece que es un punto interesante que levanta Trump, ¿no? Che, este muchacho está bien, es un fenómeno, buena onda, le cae bien a todo el mundo, pero suspendió las elecciones y sigue en el poder indefinidamente. Y bueno, no está bien eso, ¿no? No está bien. Por más que estés en guerra, ya está, ya pasó un tiempo suficiente como para, bueno, podemos organizar. Nosotros no vivimos en Ucrania, vivimos en Argentina. Imagínate si en Argentina cualquiera, ¿eh? Ahora sí que cualquiera de los políticos está en el poder y hace eso. ¿Qué diríamos nosotros? Y, che, hay cosas que está haciendo mal y me gustaría poder opinar y que después si la gente te vota o no te vota ya es otro problema, pero me gustaría poder opinar que no se está haciendo bien esto y que yo tengo una propuesta alternativa. Sin elecciones no hay eso. Así que no es un punto desatendible. No, de hecho le ha dolido al gobierno ucraniano eso, que es una realidad, que está en el gobierno indefinidamente producto de la suspensión de las elecciones. Llamarlo dictador es demasiado, porque hay discusión en la política ucraniana. De hecho, Zelensky ha sido, no sería, ha sido foco de crítica por la oposición ucraniana y tiene el espacio. No es una cuestión de persecución, pero sí hay que entender algo, que por ahí cuando se piensa de Europa, dicen, los gobiernos son sumamente transparentes, bondadosos y etcétera, que puede ser que en algunos casos haya algo de verdad, pero no es el caso de Ucrania, que siempre fueron gobiernos que estuvieron envueltos en escándalos de corrupción, por ejemplo. Por eso también hay que tener en cuenta esa situación. Para cerrar el tema de Ucrania, hay una encuesta muy interesante que se realizó en Gran Bretaña, en el cual se le preguntaron a los británicos
que preferían si apoyar Ucrania o trabajar en sintonía con los gobiernos de con el gobierno de los Estados Unidos. Y la verdad que es bastante llamativo el resultado, porque 48% de los encuestados dicen que prefieren apoyar a Ucrania, 20% prefieren mantener buenas relaciones con los Estados Unidos, el 14% dice que no le convence ninguna de las dos cosas y el 18% no sabe o no contesta. Ujú. Lo cual es interesante porque remarca un poco cuál es el trabajo que está realizando Gran Bretaña, que está votando y a su vez asistiendo en conjunto con Europa o con la Claro, Unión Europea, cuando no es más parte, pero producto bueno, del fíjate Brexit. cómo el gobierno y la sociedad van bastante en línea en Tal Inglaterra. cual. Es algo que vamos a seguir, porque Ucrania es un tema central que preocupa mucho a la Unión Europea. Sí, sí. Bueno, la Unión Europea se ha manifestado en contra de que la hayan dejado de lado en la toma de decisión en estos acuerdos entre Estados Unidos y Rusia. Y cuando yo escuchaba algunas declaraciones de políticos europeos, ¿no? Bueno, ahora este Merz trae como una, en Alemania, ahora vamos a hablar bien de él, ¿no? Trae como una nueva idea, nuevos vientos, digamos, ¿no? Vientos del oeste en este caso. Pero la verdad que cuando uno se escucha dice, me hace acordar al plomero que tenía que hacerme una instalación en el baño y no vino, no pudo, llamé a otro, no quiso, así, varios. Terminé instalando una mampara con un amigo, un gran amigo Javi, que, que es ingeniero y trabaja en cuestiones de satélites y demás. O sea, me tuve que buscar uno para. Parecía rocket science lo que había que solucionar. Eh, Imagínate que venga el plomero y diga, che, pero ¿cómo no me esperaste para hacer? Flaco, te di 1000 oportunidades y no lo solucionaste y lo solucioné yo. Me suena a eso, ¿no? Como que Trump vino y dijo, bueno, che, no sé, bueno, ahora vengo y lo soluciono yo. Pero no nos llamaste. Y pero ustedes hace cuánto que están acá y no resolvieron el tema. Hay un poquito también de eso, ¿no? Eh, Como que hay que tratar de ver objetivamente las diferentes posturas. Es entendible lo de Europa, que le ha dado dinero, Estado, pero la verdad que no solucionó nada. Vino Trump y solución buena o mala, parece que le va a encontrar una solución. Sin defenderlo, objetivamente lo digo, ¿no? No, no, sí, mueve el tablero por lo menos para terminar el conflicto. Obviamente que siempre los conflictos en alguien pierde y no siempre pierde el que primero dispara, Claro. pero es verdad que, y lo habíamos anticipado ya antes, de que su interés era justamente la cuestión del conflicto de Ucrania, por muchos motivos de los cuales ahora no vamos a empezar a detallar. Pero sí es verdad que Europa se siente como aislada, dejada de lado, etcétera. Pero creo lo interesante para tratar es, bueno, a ver qué trae de nuevo este nuevo político alemán, ¿no? Porque claramente hay un vacío de poder desde que Merkel se fue en Europa. Macron intentó llenarlo, Macron no pudo, la verdad que muy flaco lo de Macron, muy flaco. Eh, y si pensamos Rusia, Merkel se sentaba con Putin a hablar. Por más que Putin le ponía perros, cosa que es su gran fobia de Merkel eran los perros, le ponía los perros al lado para que esté. La otra se bancaba su fobia y hablaba de igual a igual con Putin. Y bueno, en este último tiempo no pasó nada de todo eso, ¿no? Los líderes europeos no lograron resolver el conflicto ni encauzarlo ni nada, ¿no? Eh, por eso es interesante este Mersk, que viene de la CDU, la democracia cristiana, el partido de Merkel, justamente. Eh, a ver, contanos cómo fueron los resultados. Bueno, los resultados, como bien dijiste, CDU salió primero, ganando por el 28% de los votos. Luego, en un
excelente desempeño electoral viene Alternativa por Alemania, AfD, lo que se conoce como extrema derecha, con el 20% de los votos. Tercero, la socialdemocracia alemana, con una de las peores elecciones de su historia, con 16% de los votos. Los verdes con 11 y la izquierda, que es un partido, por las dudas, 8,77 de los votos. ¿Y los Son liberales? los Los verdes. cinco. Los liberales perdieron la representación, Mira, que quedaron en 4,33. Se necesita 5% para estar en el Bundestag. para tener una representación. Y bueno, la BSW, que hemos hablado en algún episodio sobre este Sí, partido de extrema izquierda populista, también se ha quedado fuera del Parlamento por 0,03% de los votos, o sea, increíble. nada. Creo que Pintaba 10.000 para, votos. pintaba para Sí, hacer un cuco y mirá, le fue pésimo. Los liberales, a su vez, estaban en el gobierno que, bueno, que está hasta ahora, ¿no? En la coalición de los socialistas, semáforo, claro, se semáforos, llama eso. socialistas, liberales y verdes. Eh, los tres colores, ¿no? Rojo, amarillo y verde. Por eso semáforo. Y ahora ni siquiera van a tener representación. Fíjense, ¿no? Cómo cambia la política. Muy interesante. Que es sumamente importante para los partidos más grandes de Alemania, tradicionales, llamémosle, que son los socialistas y los demócratas cristianos, porque si llegaban a entrar los liberales o incluso la BCW, iba a ensanchar el espectro de los partidos competitivos y los partidos con representación, por lo tanto se iba a dificultar para formar gobierno. Se iban a Así es. formar gobiernos muy endebles. Es probable, altamente probable, tenemos que esperar un mes, el 25 de marzo es la fecha límite, que gobierne la gran es decir, la gran coalición, que es histórica. Merkel ha gobernado mucho tiempo así, que sería demócratas cristianos y los socialistas. Es cierto que si sumamos los votos de ambos partidos, son muy bajos en relación a lo histórico, porque la verdad es que han llegado incluso a tener casi el 80% de los votos. Es una especie de, para poner un paralelismo, Unión por la Patria y Cambiemos, una cosa Ujú. así, hasta que vino la explosión y luego se desparramó todo. Bueno, esto es algo que se está registrando en Alemania en las últimas elecciones, que los dos partidos tradicionales están perdiendo representación. Sí. Pero lo interesante es que no dejan de tener su propia identidad. Este creo que es un elemento muy importante que lo mencioné hace un rato cuando dije lo del PRO, que vamos a hablar del tema. Merkel dejó del poder en el año 21. Ahí hubo elecciones y salió primero Olaf Scholz, que es el actual canciller del Partido Socialista, y por eso formó la coalición con los otros dos, formando ese semáforo, ¿no? La CDU no es que sacó cero, ¿no? Creo que salió segundo, pero no logró eh, formar gobierno con nadie teniendo la mayoría en el Parlamento. Y no es que los miembros del CDU se hicieron todos socialistas o pasaron a AfD. AfD, recordemos, es un partido bastante extremista, al cual Elon Musk apoya abierta y públicamente. Dato interesante. Y eso nos lleva a pensar, bueno, qué importante es la identidad en un partido. Son todos partidos, el socialista, es el CDU, históricos, muy grandes, con mucha tradición, con una juventud muy organizada, no pegando carteles, sino formándose para después, lo hemos hablado muchas veces esto, ¿no? Y cuando forman gobierno, lo forman en base a programas. Ahora, este mes de debate, van a estar debatiendo programa. Punto y coma del programa. Ya dijimos muchas veces, la coalición semáforo, eh, los liberales y los verdes no se ponían de acuerdo quién iba a ser el ministro de Finanzas por decimales en el déficit, decimales en la deuda, decimales en números muy, muy finitos, ¿no? Ese es el nivel al cual llegan. Y Entonces, paradójicamente se pelearon por eso. exactamente. Pero bueno, porque debaten esas cosas, ¿no? Eh,
pero sin perder la identidad. Yo me pregunto, Ritondo, Santilli, Valenzuela, Kravitz, ¿qué detalles del programa debatieron para dar el salto? Ritondo todavía no lo dio, pero dale 15 minutos más y lo da. ¿Qué puntos del programa debatieron para dar el salto? Ninguno. Era, che, está fresco acá fuera del poder y me arrimo un poquito y damos el salto, ¿no? Antes pasaba lo mismo con el kirchnerismo, que juntaba a cualquier peronista, andaba dando vuelta, a los radicales, Zamora era radical. La gente se olvida, pero Zamora, el gobernador Zamora fue siempre radical. Y Cobos. Cobos, Santoro, el de la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro. Bueno, pero no, allá se mantienen, ¿no? Y más allá de que pueda haber escisiones, porque también esta que siempre hablamos Sara de Wagenknecht. ella, que salió de la izquierda y formó su propio partido y bueno, al final le fue mal. Eh, pero bueno, uno puede armar un partido y tener una impronta distinta, con las mismas ideas, etcétera. Pero bueno, son casos aislados pero los partidos no dejan de tener su identidad, ¿no? Y incluso estos partidos nuevos, si les va mal, también no dejan de tener su identidad y perduran en el tiempo, ¿no? Bueno, es una enseñanza, porque es interesante que haya partidos que se mantengan en el tiempo con su identidad, aún aunque les vaya mal. De hecho, es increíble cómo mejoró la performance de la izquierda en relación a elección, que también les fue recontra mal en las últimas y en las federales también, o sea, en las regionales, y mejoró mucho gracias a las redes sociales. Ujú. Y no cambió de identidad, a lo sumo cambió la manera en la cual da el mensaje, es decir, el mecanismo. La forma de comunicar, pero no cambia el Tal mensaje. cual, no cambia el mensaje en absoluto. Pero sí me parece interesante hablar un poco del desarrollo de la FD. Y también esto de la cuestión de Elon Musk, porque Merz, en su primera aparición, ya como candidato mejor elegido, por así decirlo, por el partido, dijo, Washington se metió tanto en estas elecciones como Moscú. Ujú. Interesantísimo. En relación al apoyo que más proporcionó a la alternativa por Alemania, que le fue muy bien, e incluso le fue muy bien a nivel regional. Por Bueno, lo tanto, depende salieron luego segundos, ¿no? sí, en elecciones regionales puede incluso llegar a formar gobierno. Lo que pasa es que es muy difícil, primero es muy difícil que saque mayoría absoluta, es decir, que pueda solo formar gobierno. Eso es bastante complicado. Y es difícil que forme alianzas con otros partidos, muy difícil, porque es un partido antisistema que nadie quiere quedar pegado, justamente por esta cuestión de identidad. Claro. Bueno, es el mismo caso que Vox, ¿no? Nadie quiere formar gobierno con Vox. Y tampoco le va tan mal. No tiene un gran electorado, pero tiene su núcleo duro. La diferencia con Argentina, o con cualquier sistema presidencialista, es que winners take it all, ¿no? El ganador se lleva todo. No importa el porcentaje que tenga, bueno, sí importa por el balotaje y demás, pero no hace falta tener la mayoría. Con tener la primera minoría, en Argentina 45 puntos o 40 con una diferencia de 10 respecto del segundo, ganas la presidencia de manera directa. Y si no, vas al balotaje. Y en el balotaje, obvio, tenés la mayoría porque son dos los que compiten. Entonces, A o B, no hay mucha chance, ¿no? Es pasta o pollo, pasta o pollo. A mí me gusta la carne de vaca, ¿no? Pasta o pollo. Eh, entonces, en los sistemas presidencialistas permite que uno que es minoría llegue al poder. En cambio, en los sistemas parlamentarios, uno que es minoría muy extrema, que nadie quiere juntarse con ellos, es muy difícil que lleguen al poder. Tal cual, pero sí es cierto que toda la política alemana, si se llega a formar la gran coalición, va a estar tirada por los extremos, ya que la izquierda tiene muchísima representación en conjunto con Alternativa para Alemania. Básicamente, para cerrar este tema de Alemania, ¿cuál es el problema central de las administraciones? La cuestión económica.
No vamos a hablar tanto del enfriamiento en el que entró la economía, sino una cuestión del freno al endeudamiento, que es muy llamativo porque constitucionalmente, en las gestiones de Merkel, Alemania no podía tomar deudas mayor al 0,35% del Producto Bruto Nacional nominal. Es verdad que lo que se hacía luego era meter cláusulas constitucionales que tienen vigor por un año o algunos manejos presupuestarios como hizo Olaf Scholz, que luego el ministro de Finanzas liberal se ha enojado y ha tumbado el gobierno. Acá está la cuestión y lo central en el gobierno de Merz. Si logra revertir esto, que es endeudarse para atraer inversiones, porque es el gran problema que tiene Alemania hoy, que es el enfriamiento de su economía, es que sería como, ya está, es el punto donde hay que pegar con el mazo y el cincel. Pero es verdad que la oportunidad que tuvo para hablar, ha dicho que no va a ser lo principal o lo urgente que va a tratar este freno al endeudamiento, pero veremos, porque la izquierda y AfD tiran en ese tema. La izquierda dice que no va a votar el rearme de Alemania y AfD dice que no va a votar ningún tipo de endeudamiento porque eso es de degenerado fiscal. Eso lo agregué yo, pero bueno, es en relación al, al gobierno que tenemos. Gran panorama creo que hemos pintado de cómo es la situación en Alemania. Creo que solo faltaría comentar un poco quién es Merz y con eso podríamos dar por concluido este gran episodio del día de hoy. ¿Querés contarnos, Agustín? Sí, Friedrich Merz es un hombre que así se lo presenta en Alemania, que viene del oeste, de las zonas más ricas de Alemania. La prensa alemana lo llama conservador católico, es una persona multimillonaria de la clase alta Alemania. Y cuando me refiero a la clase alta, hago también referencia a sus ideales y a su cultura. Es un personaje que toca el piano, le gusta la música clásica, y no lo hace desde hace un par de meses, poniéndose guantes en el Teatro Colón, sino de toda su vida. Es alguien muy interesante, que se presenta retóricamente muy bien, da muchos aires de Merkel en ese aspecto, que es llamativo y llama, o sea, llama mucho la atención y atrae en la sociedad alemana, y es una persona que quiere poner a Europa en el centro. En vez de hacer una América grande otra vez, bueno, en este caso una Europa grande otra vez. Veremos cómo le va, pero hay muchas fichas en que se convierta en cierto líder europeo, pero para eso también primero tiene que convertirse en un líder alemán. Lo vamos a seguir de cerca porque es un caso muy interesante. Bueno, creo que eso es todo, así que podríamos encontrarnos la semana que viene. Así es, hasta la semana que viene a todos. Adiós. Muchísimas gracias y los esperamos el próximo viernes. Chao.